Bienvenidos y bienvenidas. En este nuevo vídeo vamos a introducirnos en la unidad de la derivada y sus aplicaciones. Y vamos a empezar a explicar lo que es el concepto de derivada a partir de lo que le llamamos el problema de la tangente. Empezamos con este problema de la tangente porque es uno de los 4 problemas que se plantean en el siglo XVII y que dan origen al cálculo. Este problema fue abordado por primera vez por Apolonio de forma geométrica, estamos hablando del año 190 a.C., y de forma analítica por Fermat, Descartes, Newton y Leibniz. Pero es realmente Barrow quien utiliza el razonamiento que vamos a explicar nosotros para resolver este problema. Imaginemos que tenemos una función como esta, es una parábola pero puede ser cualquiera, y sobre ella trazamos una recta secante, es decir, una recta que pasa por 2 puntos, A y x1. Este punto lo vamos a mantener fijo. Aquí tenemos el valor de f de a, es decir, el valor que toma la función cuando x es igual a a, y f de x1, el valor que toma la función cuando x es igual a 1. Recordamos de cursos anteriores que la ecuación de esta recta secante que pasa por 2 puntos viene siempre definida como y menos f de a igual a f de b menos f de a partido por b menos a por x menos a, donde b y a son los puntos por los que pasa. Por tanto, en nuestro caso, como los puntos que pasa son x1 y a, quedaría de esta forma. Este cociente de aquí era lo que definíamos como la pendiente de esta recta, y la pendiente no era más que la inclinación, es decir, la tangente del ángulo que forma nuestra recta con el eje x. Para ello, fíjate que dibujamos este triangulito y comprobamos que la tangente de alfa, que recuerda que trigonométricamente era la relación entre el cateto opuesto de un triángulo y el cateto contiguo, es este valor de aquí, que es la altura f de a menos la altura f de x1, dividido entre esta anchura de aquí del triángulo, que es a menos x1. Si ahora trazamos una segunda recta secante manteniendo fijo el punto A, pero variando el segundo punto donde corta, al que llamamos x2, la ecuación quedará de esta manera. Si seguimos trazando estas rectas secantes hasta llegar justo a tener una recta tangente, lo que habremos estado haciendo es cambiar el valor de x, x1, x2, x3, ir acercándolo hasta el valor a, pero sin llegar a tocarlo. Es el concepto que hemos visto en la unidad anterior de límite. Podemos ahora decir que la pendiente de esa recta, que va a ser nuestra recta tangente, va a ser el límite de x cuando tiende a, de f de x menos f de a partido por x menos a. Y a eso precisamente será lo que le llamamos la derivada de la función en el punto. De tal manera que la ecuación de la recta tangente pasa a ser y menos f de a igual a f' de a, la derivada de la función en el punto por x menos a. No vamos a quedar con este límite y vamos a seguir trabajando con la derivada de la función en el punto a. Para poder calcular derivadas a partir de esta definición, lo que vamos a hacer es un pequeño cambio. Vamos a introducir un nuevo valor h al que llamamos x menos a, simplemente por facilitar los cálculos. Si despejamos de aquí x, obtenemos que es a más h. Por tanto, esta f de x se convertirá en f de a más h. Esta f de a se quedará igual y este x menos a se quedará como h. Además, fíjate que si nosotros x lo tendemos a a en el límite, cuando x tiende a, este valor a menos a será 0, por tanto h tenderá a 0. La derivada de la función en un punto, por tanto, lo podemos expresar como el límite de h cuando tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Así, si queremos calcular la derivada de la función cualquiera, por ejemplo, 2x en el punto x igual a 3, que es el punto a igual a 3, lo que tendríamos que hacer es calcular este límite. Necesitamos f de a más h y f de a. En nuestro caso, f de 3 más h y f de 3. f de 3 más h lo calculamos sustituyendo 3 más h en la función, es decir, 2 por 3 más h. Si multiplicamos nos quedará 6 más 2h. f de 3, pues el valor de la función en el punto 3, es decir, 2 por 3, que son 6. Si estos valores los sustituimos en el límite, nos quedará 6 más 2h menos 6 partido por h. Estos 6 se irán y nos quedará el límite de 2h partido por h, que puedo simplificar las h's y me quedará que es igual a 2. Por lo tanto, la derivada de la función f de x igual a 2x en el punto x igual 3 será igual a 2. Otro ejemplito más para que nos quede más claro. Vamos a tomar la función x cuadrado más 1 y vamos a calcular la derivada de esta función en el punto x igual 2. Tomamos la ecuación de la derivada a partir del límite.
En nuestro caso tendremos que calcular f de 2 más h menos f de 2, porque estamos en el punto x igual 2. F de 2 más h, recuerda, sustituir donde ponga x en la función 2 más h. Nos quedará 2 más h al cuadrado más 1. Desarrollamos este diente notable, que será 4 más 4h más h cuadrado, más 1. Por tanto, h cuadrado más 4h más 5. Por otro lado, calculamos f de 2, el valor de la función f de x en el punto 2. 2 al cuadrado más 1, que son 5. Y ambas expresiones las sustituimos en el límite que tenemos aquí arriba. Por tanto, nos quedará h cuadrado más 4h más 5 menos 5 partido por h. Estos dos 5 se nos van a ir. Y estas h's que tenemos aquí también, sacando factor común en el numerador. Y nos quedará el límite de h cuando tiende a 0 de h más 4. Tendemos y nos dará 4. Por tanto, la derivada de la función x cuadrado más 1 en el punto x igual 2 será 4.